Hola a todos, mi nombre es Aya Patricia de la Osa Vázquez. El presente video es a manera de una recapitulación de todo el contenido visto en este periodo escolar del tercer semestre en psicología, especialmente en el curso de Bioevolución 3. En ese sentido, iniciamos dicho video con las hipótesis neuropsicológicas. Dentro de las hipótesis neuropsicológicas encontramos 5. En primer lugar, encontramos el cerebro y las áreas de origen de la conducta. Esto nos indica que en nuestro cerebro hay áreas especializadas que se encargan de generar la conducta humana. Mientras que la segunda hipótesis nos dice que si bien existen esas áreas, estas áreas conforman unos sistemas de complejidad que dan como resultado dicha conducta o dichas acciones. No basta solamente con tener unas áreas que originen la conducta, sino que éstas se integran de una forma más compleja y se reflejan en las acciones. La tercera hipótesis es la neurona, el origen de la conducta humana. Si bien existen áreas y sistemas, estos nacen a partir de las neuronas, que son la unidad más básica que posee un potencial de acción, el cual da como resultado la conducta humana. La número 4 dice comunicación neuronal. La comunicación neuronal genera conducta. Dichas neuronas no simplemente existen y poseen un potencial de acción, sino que se comunican entre sí, o sea, tienen una conexión, ya sea química o física en cierto sentido. Y por último encontramos lo que es el neurodesarrollo y la neuromaduración. Entendemos por neurodesarrollo los cambios biológicos, físicos que presenta el sistema nervioso central, pero como un producto de la acción genética. O sea, en cierto sentido ya eso viene impreso en nosotros desde que nuestros padres pues nos empiezan a procrear. Dicho proceso del neurodesarrollo contiene tres etapas que son la fecundación, la gastrulación y la formación de vesículas. En la fecundación hablamos desde lo más básico, que es la unión de un óvulo y un espermatozoide, que da paso a un proceso de gastrulación, que es donde se forman tres capas o empiezan a bipartidirse en una capa del ectodermo, el mesodermo y endodermo. Dichas capas también originan algunas estructuras, como por ejemplo, la ectodermo origina el sistema nervioso central y la piel. La mesoderma origina lo que son los riñones y el sistema simpático y parasimpático, mientras que la capa endodermo se encarga de originar los pulmones, el sistema digestivo, el hígado y las glándulas endocrinas. Y por último, este proceso de neurodesarrollo culmina con la formación de vesículas primarias y secundarias, en donde encontramos como vesículas primarias el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Es el dibujo que se encuentra ubicado por encima del cerebro dibujado o por debajo de la neurona. El romboencéfalo da origen a lo que es el mielencéfalo y el metencéfalo. El mesencéfalo se conserva tal y como es, mientras que el prosencéfalo evoluciona a una segunda formación de vesículas, en donde da origen al telencéfalo y al diencéfalo. Cosas que vamos a hablar ahora más adelante. Bien, si ustedes se preguntan qué es la neurona, inicialmente Ramón y Cajal definen a la neurona como una estructura que posee un núcleo neuronal y este posee ADN, en donde hay enzimas que son proteínas como la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que se encargan de generar un potencial de acción y modificar dicho ADN. Esta neurona posee unas estructuras que son el axón, las dendritas, el soma, que es el mismo cuerpo, y el núcleo, que es donde se encuentra el ADN. Vemos
aquí en esta imagen en donde se ve gráficamente la ubicación de las dendritas, del cuerpo celular, que es el soma, el axón y el proceso de sinapsis o de comunicación entre las neuronas. Bien, el axón es el que se encarga de transportar el potencial de acción mediante un proceso que se denomina bomba de sodio y potasio o la teoría de polarización. Y las dendritas son las que se encargan de generar una conexión entre dichas neuronas. Para este proceso existen tres tipos que son procesos unipolares, bipolares y multipolares. Unipolar se refiere a la comunicación en una sola vía, ya sea ascendente o descendente. Las bipolares son comunicación en dos vías, pero que estas vías se alternan, o sea, no funcionan al mismo tiempo, sino que primero funciona la ascendente y luego la descendente. Mientras que la multipolar no es que posea muchas conexiones, sino que ésta puede llevar el potencial de acción a diferentes partes del cuerpo. En este sentido, en nuestro cerebro, que es donde se encuentran nuestras neuronas, hay una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris hace referencia a todos los núcleos, que son células madres, neuronas originales y el material genético. Mientras que la sustancia blanca se refiere a los axones y las dendritas, o sea, esas conexiones que se forman a partir de la estimulación o del desarrollo del ser humano. Ahí cabe de destacar que un dato curioso que que se compartió en clase es que para que se haga una consolidación de la información que nosotros recibimos, es necesario que se pueda repetir varias veces. Esto hace que se generen redes neuronales para que el potencial de acción sea más fácil de transportar a través de la mielinización de dichas neuronas y así pues pueda evocarse con facilidad o con mucha más rapidez la información. Ahora bien, estas neuronas se comunican entre sí mediante una comunicación física o química. La comunicación química, la comunicación química posee dos neuronas, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica es la que contiene vacuolas o vesículas que se encargan de segregar neuroquímicos como lo son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la GABA, el cortisol, entre otras. Y estas segregan pues los neuroquímicos para que lleguen a las neuronas postsinápticas, los cuales poseen como unas hendiduras que captan dichos neuroquímicos para que se haya una comunicación entre estas. Y también existe, una vez que ya este proceso se está realizando, ¿verdad? Que el axón de la neurona contiene el potencial de acción, este pasa sobre como tres procesos, que son la polarización, despolarización y repolarización. La polarización es donde el axón se encuentra listo para mover el potencial de acción, o sea, es donde se encuentra la neurona presináptica, disculpe. Es como el inicio, ¿sí? Se encuentra en cero, digámoslo así. Mientras que la despolarización es el proceso en donde una vez que va pasando dicho potencial de acción, la neurona se va cargando de manera interna negativamente para que dicho potencial no se devuelva y pues pueda continuar. Y la repolarización es cuando ya una vez se termina esto, nuevamente se genera este ciclo para que se siga cargando y se pues sigan transportando con los potenciales de acción. Cabe resaltar que hay neuroquímicos que se encargan de activar y otros de inhibir. En este sentido, pasamos a lo que es el troncoencéfalo, una de las vesículas que se forma. El troncoencéfalo
es el que posee la mayoría de las neuronas, se encarga de controlar el sistema nervioso central y de recibir los potenciales de acción. Este recibe potenciales de acción de tres modelos de información, o sea, desde tres partecitas, desde la parte interoceptiva, desde la parte propioceptiva y desde la parte estereoceptiva. Cuando hablamos desde la parte estereoceptiva, o sea, de lo que viene externo a nosotros, hablamos de estímulos del entorno, ya sean físicos o químicos. La parte interoceptiva son estímulos que envían nuestros órganos y que llegan al tronco encéfalo. Son potenciales de acciones que se encuentran ahí en primer lugar. Y la propioceptiva es la percepción de la parte del cuerpo, también mediante potenciales de acción. El tronco encéfalo se encarga de organizar lo que son los comportamientos reflejos o los comportamientos neurovegetativos, como estar alerta, responder en caso de que haya un sonido fuerte, entre otras situaciones. Y es además activador del sistema simpático y parasimpático. Este también se encarga de manejar el sistema respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor, además de funcionar como un reloj biológico, el cual se carga de serotonina para que ayude a inhibir la actividad mental y así se pueda consolidar el sueño. El tronco encéfalo está conformado por tres estructuras, que es el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y el puente de Valorio o la protuberancia. Dichas estructuras dan paso a lo que son los pares craneales, que encontramos 12 pares craneales. El par craneal número 1, que es el olfatorio, se encarga de captar estímulos olfativos y pues obviamente llevarlos posteriormente a otras áreas para que procesen dicha información. El óptico es el que nos permite ver en cierto sentido porque es el que se encarga de fragmentar en millones de partes la información o lo que queremos ver en la realidad y así hacer un proceso que se lleva a corteza al lóbulo occipital en áreas primarias que se encargan de interpretar dicha información. Este proceso lo abarcaremos más adelante y se profundizará. Encontramos el tercer par craneal, que es el oculomotor, el cual se encarga de dar movimiento ocular del lado derecho y hacia arriba, mientras que el troclear se encarga de proporcionar movimientos del lado izquierdo y hacia abajo. En el número 5 encontramos el trigémino, el cual posee como tres estructuras que son superior, intermedia e inferior, el cual se encarga de llevar toda la información sensorial de la cara pues para que ésta sea procesada. Encontramos como número 6 el abducens, el cual permite el movimiento de la retina, o sea que ésta se pueda eh, estirar y contraer para ver cosas de cerca o de lejos, o a mayor luz o menor luz. Encontramos en el número 7 el par craneal facial, en cual se encarga también de llevar toda la información facial, principalmente de lo que son las partes de la cara, como la parte superior, como la ceja, los ojos, la intermedia, nariz, labios y la parte inferior como la barbilla. En el número
8 encontramos el vestíbulo coclear, que se encargan de llevar pues toda la información del oído o el sistema auditivo y permite también el equilibrio y la coordinación de movimientos. En el número 9 encontramos el glosofaringeo, el cual es el que permite el movimiento de la lengua. Y en el número 10 encontramos el vago. Este se encarga de coordinar toda la información. Este es el único par craneal mixto como tal, porque hay pares craneales sensitivos y pares craneales motores. El vago es el único par craneal mixto, o sea que puede realizar las dos actividades. Y pasamos al accesorio, el cual se encarga de permitir el movimiento de la cabeza y de esta parte de la espalda, además de tener el músculo esternomascloideo. Y por último, el hipogloso, que es el par craneal número 12, el cual se encarga del movimiento de la lengua y favorece a lo que es el habla o el lenguaje. Bien, ahora pasamos a lo que es el diencéfalo. El diencéfalo se puede comprender como una estructura en la cual se encuentra nuestro sistema emocional. Por ende, se plantea una teoría de Antonio Damasio que es el tipo de emociones. Él dice que nosotros como seres humanos poseemos tres tipos de emociones: emociones primarias, emociones secundarias y emociones morales o frontalizadas. Las emociones primarias son dirigidas por el diencéfalo y el troncoencéfalo, o sea, son lo más natural del ser humano, son las respuestas biológicas, son las respuestas automáticas, las neurovegetativas. Y estas poseen un sistema de valoración, ya sea positivo o negativo. O sea, si dichas emociones son positivas, lo que hace es que nosotros nos acerquemos al estímulo que genera esa emoción positiva, pero si es negativa, pues hace que nos alejemos de este. Las emociones secundarias son aquellas que están en cierta manera mediadas por el diencéfalo y se encuentran también mediadas por el hipocampo. ¿Por qué? Porque en estas emociones nosotros tenemos la capacidad de memorizar y aprender qué causa dicha sensación. O sea, qué causa dicha emoción, ya sea positiva o negativa. Somos capaces de discernir en cierto modo sobre qué nos genera placer y cuál emociones no nos genera un placer. Y por último, las emociones frontalizadas, que son aquellas que son capaces de regularse, de controlarse y de manipularse de una manera consciente. Estas pues ya se desarrollan en la adolescencia y en adultez. Eh, un ejemplo de esto supongamos, tu pareja está cenando contigo y él sale al baño. Cuando él va al baño, deja su celular en la mesa y justo llega un mensaje de una persona eh, diciéndole cosas pues no adecuadas o que no van acorde a que él pertenece a una relación. En ese sentido, por ejemplo, una persona que posee emociones primarias, ¿qué haría? Se levanta, se pelea, se, se pone a gritar, se pone agresiva, puede romper el celular, entre otras cosas. Mientras que una persona que posee emociones morales o ya frontalizadas es capaz de percibir ese momento, esa emoción como algo más manipulable. Por ejemplo, si siente rabia, si siente ira, no la demuestra en ese sentido de ponerse agresiva, sino que es capaz de controlar esa emoción y ponerse seria, preguntar en algún sentido o demás. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en clase se nos ponía el video de una chica que se subía al auto de su novio y percibía un olor
de un perfume de mujer. Entonces la chica se ponía a reclamarle a su novio o a su pareja de por qué el carro olía a perfume y que si con quién había estado y demás. Este tipo de emociones son emociones secundarias. ¿Por qué? Porque ya existe un previo conocimiento o una previa asociación de que el perfume de mujer en el carro se relaciona con que alguien estuvo ahí y era una mujer y pues eso se conlleva y se relaciona con que la persona le fue infiel. Continuando con esto, pasamos al sistema límbico, en el cual se encuentra el tálamo y este es encargado de recibir todos los potenciales de acción, ¿verdad? Eh, Además de distribuirlos y organizarlos. El tálamo posee 4 núcleos. El núcleo lateral o dorsal es el que se encarga de enviar información a áreas posteriores como lo son el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Mientras que el núcleo anterior se encarga de llevar información a lo que es el hipotálamo o el sistema límbico. El núcleo intralaminar, que es el tercer núcleo, envía la información al cerebelo y al tronco encéfalo, o sea, las estructuras más básicas. Y por último, el cuarto núcleo, el dorso medial, se encarga de enviar información o potenciales de acción hacia áreas frontalizadas o lóbulo frontal, corteza prefrontal. Entonces, en conclusión, el tálamo recibe y organiza potenciales de acción, mientras que el hipotálamo es un centro regulador de funciones de respuestas neurovegetativas, junto al tronco encéfalo, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Este se encarga de activar o inactivar el sistema simpático o parasimpático. Asimismo, también media en la activación de funciones hormonales y sus estructuras para las respuestas. Este también posee 4 núcleos, que es el núcleo dorsal, posterior, anterior y lateral. El núcleo dorsal envía potencialización hacia, regula lo que es, disculpen, el sistema digestivo, como lo es la hambre, la sed, y el núcleo posterior se encarga de los movimientos circadianos o del movimiento del corazón, mientras que el núcleo anterior se encarga de lo que es la regulación emocional y por último el núcleo lateral o ventral se encarga del control de respuestas, como por ejemplo cuando ya uno come y se encuentra saciado, eso se encarga el núcleo lateral. También hay una hipófisis. La hipófisis, también llamada glándulas pituitarias, son las que se encargan de producir hormonas. Estas reciben las órdenes, esta hipófisis, porque se divide en hipófisis anterior y posterior, recibe la orden del hipocampo y, como les dije, se encarga de producir hormonas. Esta no posee núcleo y está compuesta por axones y dendritas. La hipófisis anterior posee hormonas como es la prolactina, la cual favorece a la producción de la leche materna o el suero lácteo, que es cuando las mamás tienen a los bebés y los amamantan. La gonadotropina, que favorece a la producción o regulación de la testosterona y estrógenos, testosteronas en hombres, estrógenos en mujeres, en cierto sentido. La somatropina, que favorece al calcio y al crecimiento de los huesos. La tireotropina, que favorece la estimulación de la tiroides y paratiroides. Y la adrenocorticotiprona, la cual se encarga del sistema adrenal o de regular lo que es el cortisol y el sistema inmunológico. Por otro lado, la hipófisis posterior segrega
dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es la que favorece a las relaciones de apego eh, y favorece también a esas relaciones que crea o los vínculos afectivos que crea la madre con el hijo, mientras que la vasopresina favorece la regulación del sistema excretor. Bien, con esto pasamos a lo que es la motivación. Definimos la motivación desde un pensamiento más conductual, desde una corriente conductual como la frecuencia o el número de veces que se realiza una conducta. Si se realizan muchas conductas, quiere decir que hay una alta motivación. Si se realizan bajas conductas, eh, hay una baja motivación. ¿Cómo así? Si se repiten varias veces una misma conducta, por ejemplo, el leer un libro, porque a ti te gusta la psicología, ese tipo de conductas dice que tu motivación es alta, pero si no lees tantos libros, quiere decir que tu motivación es baja. Sin embargo, desde una postura del cognitivismo se dice que la motivación se entiende como la intencionalidad que posee un individuo para realizar una acción o una determinada conducta. Y esta es la que determina si existe una motivación alta o una motivación baja. Por otro lado, encontramos lo que es la amígdala, que se encuentra en, en estas estructuras. La amígdala es la que se encarga de identificar las sensaciones de estrés mediante los potenciales de acción, también se encarga de generar respuestas. Esta se puede condicionar, como les digo, ella es capaz de identificar qué tipo de estímulos le producen sensaciones agradables y qué tipo de estímulos le producen sensaciones desagradables. Y esta también genera conductas adaptativas o maladaptativas. La amígdala pues graba la información en el hipocampo y cuando hay una afectación en esta se habla de una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Hablamos de hipersensibilidad cuando está la presencia de trastornos como la ansiedad, las fobias, mientras que en la hiposensibilidad, que es una disminución en esta, se hablan sobre personas psicópatas, sociópatas, entre otros. Continuando con esto, como la amígdala graba la información en el hipocampo, encontramos que es el hipocampo. El hipocampo se puede definir como el primer centro de memoria y este, como les dije, funciona junto a la amígdala. Este posee conexiones directas con lo que es el lóbulo temporal y la memoria a corto plazo. Pero, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. ¿Por qué hablamos de capacidad? Porque algunas personas poseen una mayor capacidad o una menor capacidad. En este sentido, existen dos tipos de memorias, declarativas y no declarativas. Las memorias declarativas son aquellas que están planificadas, mientras que las no declarativas son memorias que se guardan, pero no de manera planificada. Por ejemplo, eh, la, la memoria declarativa, supongamos que es tu cumpleaños y tú estás planeando cómo vas a realizar tu cumpleaños, planeas el lugar, qué te vas a colocar, las personas que van a ir, el tipo de música que vas a escuchar, la comida y demás. Son cosas que están planificadas y por ende se genera una memoria de estas de tipo declarativa. Sin embargo, cuando no es declarativa, se dice que, por ejemplo, pasas muchas veces por una calle, sin embargo, cuando vas por esa calle
te fijas de manera consciente en cierto sentido sobre las cosas como el color de las casas, si hay un árbol o no. Entonces, un día que te encuentres en una situación similar, vas a sentir esa sensación de que ya viviste esa situación. Pero es porque hay memorias que no están planeadas en ese sentido, pero que se encuentran consolidadas en nuestro cerebro. Eh, hay un tipo de memoria semántica, episódica y procedimental. La memoria semántica hablamos de como datos concretos como fechas, lugares, número de teléfonos. La episódica es la capacidad que tiene una persona de redactar, por ejemplo, qué hizo el día de ayer, cómo le fue, supongamos, en la visita de su abuela. Es la capacidad que tiene de redactar una historia eh, o un relato que tenga inicio, nudo y desenlace. Y la procedimental es cuando nosotros manejamos bicicleta, patinamos y demás. Bien, así como se presenta la memoria, esta también posee algunas patologías que son los trastornos de amnesia, que es la incapacidad o inhabilidad para pues aprender algo nuevo o evocar la información. Cuando hay un daño en el hipocampo, hablamos de una amnesia anterógrada, mientras que cuando existe un daño en la corteza cerebral, hablamos de una amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada es cuando no se pueden generar aprendizajes de algo nuevo. Sí, no se pueden generar nuevos aprendizajes. Mientras que la retrógrada es cuando no se pueden evocar recuerdos. Por ejemplo, en el Alzheimer, que las abuelitas, los abuelitos no pueden recordar el nombre de sus hijos, sin embargo, sí recuerdan el nombre de los nietos o no recuerdan dónde dejaron un objeto, entre otras cosas. Por ejemplo, hay un caso que es el caso del hombre de la memoria de 7 segundos, el cual a partir de, pues ha pasado ya 7 segundos, ya no puede recordar que una nueva información. Encontramos lo que es el modelo de cargas y descargas o modelo neuroquímico. Este nace en el tronco encéfalo y es un modelo que se va realizando pues, por niveles. En cierto sentido, primero se activa el troncoencéfalo, luego el diencéfalo y por último la corteza prefrontal. Eh, Como les dije, hay hormonas que inhiben o activan estas estructuras. Por ejemplo, cuando el troncoencéfalo se carga eh, de serotonina, podemos consolidar el sueño, mientras que cuando el diencéfalo se carga de cortisol eh, o de noradrenalina, podemos sentir miedo, o del cortisol podemos sentir estrés, que son emociones displacenteras. Y continuando, encontramos el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el centro de recompensas y de placer. Se encarga de liberar dopamina, se encuentra la gratificación o la motivación y funciona como una área motora fina. El núcleo accumbens posee 3 vías. La vía nigroestrial, la cual da origen a las adicciones, al Parkinson y es donde inicia la sustancia negra del mesencéfalo. La vía dopaminérgica mesolímbica o la mesolímbica es la que se encarga de llevar toda la dopamina desde el tálamo, lleva la dopamina al tálamo, al hipocampo y a la hipófisis.
además de llevar pues también el sistema límbico y de regular las conductas. Encontramos la mesocortical, que lleva dopamina desde el mesencéfalo hasta la corteza cerebral y se encarga de lo que es participar en los procesos de planeación, atención, concentración. Cuando hay una patología o esta vía no está funcionando de manera adecuada, hablamos de las personas que poseen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bien, así como encontramos vías que se encargan de llevar dopamina, encontramos vías que se encargan de producir respuestas eferentes, o sea, las vías de los ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran por encima del tálamo y es la última estructura en evolucionar. En este sentido, poseen núcleos, que es el núcleo caudado, el cual rodea el sistema límbico y se conecta con el hipocampo, el globo pálido externo e interno, el núcleo subtalámico y el putamen. El putamen es el único que se encarga de segregar dopamina, mientras que el núcleo subtalámico, el glóbulo pálido interno e externo y el núcleo caudado se encargan de generar GABAérgico o GABA. Estas vías que posee el núcleo, los ganglios basales, disculpen, poseen la capacidad o le brindan al ser humano la capacidad para controlar, regular e inhibir pues, sus respuestas automáticas o las respuestas neurovegetativas. En ese sentido, encontramos la vía directa, el cual es el circuito motor, que son respuestas inmediatas, son escasas de dopamina, como por ejemplo el Parkinson, el TDAH, y son vías que no poseen tanto control. Encontramos la vía indirecta, que es donde se es capaz de regular o inhibir en cierto sentido las respuestas, y esta se da mediante la activación del núcleo caudado y el glóbulo pálido interno, disculpe. En la vía indirecta lo que se activa es el putamen y el tálamo. En la vía directa, disculpen, se activa el putamen y el tálamo, mientras que en la vía indirecta se activa el núcleo caudado y el glóbulo pálido interno. Y por último, en la vía hiperindirecta, o sea, la vía más controlada, es la que ya posee una activación de la corteza prefrontal, una activación del núcleo subtalámico, del núcleo caudado y del globo pálido externo. Esta es la conciencia de todas, como cuando el ser humano es consciente de sus acciones, de sus respuestas hacia un estímulo. En cierto sentido, sí se habla de una patología en esta vía, por ejemplo, las personas que tienen psicopatía es porque tienen un muy buen control de su comportamiento, y esto se va construyendo en cierto sentido. Sin embargo, cuando no existen como esta consolidación de vías, hablamos de la presencia del TOC, que es la necesidad de repetir acciones o pensamientos de manera irracional o comportamientos que no son nada beneficiosos o necesarios. Como les dije, la vía directa genera patologías en cierto sentido, o se puede visualizar en personas impulsivas, cuando por ejemplo te van a asaltar y tú corres, cuando comes de una manera descontrolada, cuando las personas son delincuentes, son personas que no poseen como un control inhibitorio de su conducta. Mientras que en la vía indirecta es como un ejemplo que decía mucho el profesor
Oscar, Erazo, es cuando hablas con tu pareja, eres consciente de la conducta, de lo que vas a decir, de cómo te comportas y demás. Continuamos con lo que es el fornis, que es una estructura cartilaginosa. Em, Este sostiene áreas como lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y se encuentra alrededor de la amígdala. Mientras que el cuerpo calloso conecta los dos hemisferios cerebrales y hace que estos integren, pues se integre la información de manera cruzada. Este posee sustancia blanca que se madura a lo largo del tiempo, pues mediante la estimulación que favorece a la conexión de los dos hemisferios cerebrales, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En cuanto a los hemisferios cerebrales, encontramos que el hemisferio izquierdo es el que posee más peso y volumen en la parte posterior del cerebro, o sea, en toda esta parte de acá, en el lóbulo occipital, en el lóbulo parietal, y es el que posee mayor sustancia grises. Es el primero en madurar, hablamos de un pensamiento concreto, de una memoria verbal, mientras que el hemisferio derecho posee más peso y volumen en la parte anterior, o sea, en esta parte de una parte frontal de la frente, pues. Es el último en madurar, se encuentra el área de Broca, que es una área muy visible, favorece al lenguaje. Sin embargo, cuando hay lesión en este hemisferio, hablamos de trastornos visoespaciales, que es la pérdida de orientación en el espacio, en el tiempo, o sea, personas que no se pueden orientar derecha, izquierda, arriba, abajo, al frente, detrás, entre otras cosas. También se dice en cierta manera que es el encargado de la creatividad, de percibir las emociones en las otras personas y de una memoria espacial y un pensamiento formal. Todos estos dos hemisferios se conectan mediante el cuerpo calloso y existe algo que es la lateralización, que es cuando el ser humano tiene un lado más dominante. En este caso siempre es el hemisferio izquierdo, debido a que es el primero en madurar. Continuando con esto, damos introducción a lo que es el telencéfalo. En el telencéfalo se encuentra la corteza cingulada, la cual es rica en sustancia blanca, o sea, en axones y dendritas. Esta corteza depende mucho de la maduración y de la estimulación que posea un individuo. En ese sentido, se encuentra ubicada en el intermedio de la corteza cerebral y el diencéfalo, la cual favorece asimismo a su conexión entre estas dos estructuras. Por otro lado, la corteza cingulada se divide en tres partes, en donde encontramos la corteza cingulada anterior, la cual favorece a la conexión del lóbulo frontal, el diencéfalo y el troncoencéfalo, mientras que la corteza cingulada posterior conecta el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal con el diencéfalo. Y por último, la corteza cingulada intermedia conecta el lóbulo parietal y el lóbulo frontal con el diencéfalo. Bien, pero ¿qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral son todos esos surcos y circunvoluciones que se encuentran en el cerebro. Todo esto para contener la masa cerebral y poder guardarla en la cavidad cerebral. Esto no es un producto del azar, sino que se encuentra estructurado de manera adecuada. En ese sentido, pasamos a lo que es el lóbulo occipital, lo que son las circunvoluciones del lóbulo occipital. En el lóbulo occipital encontramos 4 circunvoluciones, en donde encontramos la semilunar, también llamada polo posterior. Esta es la primera estructura en recibir los potenciales de acción
o la información visual que manda el tálamo. Aquí eso es donde nosotros podemos encontrar las áreas primarias, que es donde se reciben todos los potenciales de acción para posteriormente pasarlas a las siguientes circunvoluciones. Luego encontramos la circunvolución occipito-parietal, también llamada dorso-occipital, la cual se encarga de la percepción de figuras, forma y fondo. Si existe una lesión en esta circunvolución, hablamos de que puede el individuo presentar disgrafia o discalculia. Posterior a esto, sigue la circunvolución occipito-temporal. Ya aquí vemos nuevamente las figuras, las formas y el fondo, pero con un sonido. Esta madura de forma tardía y genera una imagen visual que conecta con la imagen fonológica, o sea, el sonido con lo que vemos. Y por último encontramos la transversal, la cual ayuda a la percepción de colores y ubicación en el espacio y el movimiento. Una de las patologías de esta circunvolución es el daltonismo. Este proceso es secuencial y madurativo, o sea, que va pasando desde áreas primarias hasta áreas secundarias y de asociación. Continuamos con el lóbulo temporal, el cual se ubica debajo de la cisura de Silvio y en la cara posterior del cerebro, y este posee tres circunvoluciones. La superior, la cual se ubica pegada a la cisura de Silvio y es la primera en madurar. En este sentido, hablamos de que esta es la área primaria del lóbulo temporal. Aquí se encuentra el área de Wernicke, el cual favorece a la escucha y la interpretación del lenguaje. Bien, continuamos ahora con el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se ubica debajo de la cisura de Silvio y hacia la cara anterior del cerebro. Este posee tres circunvoluciones principales, que son la superior, la cual se encuentra ubicada a la cisura pegado a la cisura de Silvio, es la primera en madurar, y aquí se encuentra lo que es el área de Wernicke, la cual favorece a la comprensión del lenguaje escrito o hablado. Esta es las áreas primarias, la cual se encarga de recibir esos potenciales de acción. Principalmente el área de Wernicke tiene unas neuronas especializadas para tomar los potenciales de acción más fuertes y transformarlos en hertz, que son sonidos. Encontramos luego la circunvolución intermedia, la cual se encarga de conectar dos sonidos que se conocen como consonantes o sonidos biaurales, como por ejemplo ma. En la anterior circunvolución encontrábamos simplemente los sonidos de palabras como D, P, T, pero en esta circunvolución, en la intermedia, ya encontramos la conjunción de palabras como ma o ma. Y por último, la circunvolución inferior o temporo-occipital. Esta se encarga de rimar, crear palabras y oraciones, y se crean la relación con la imagen visual. O sea, lo que se escucha, lo que se ve, se relaciona con lo que se está escuchando. Bien, una de las patologías
en el giro o la circunvolución inferior es la dislexia, como les había dicho, que es el cambio en el orden de las palabras y se leen mal las palabras. También eso origina lo que son trastornos del lenguaje. Hacia la, Continuando un poco más hacia la cara anterior, encontramos lo que es el lóbulo parietal, el cual se encuentra por encima de la cisura de Silvio, en la cara posterior y después de la cisura de Rolando. Este posee circunvoluciones también, unas principales, que son la posrolándica, dorsal superior, parieto-occipital. Entonces, inferior, disculpa. La circunvolución porrolándica es el área primaria de este lóbulo, el cual se encarga de nuevamente recibir todos los potenciales de acción para transformarlos en la percepción del cuerpo. Hablamos de que estos potenciales de acción provienen de lo que son los termorreceptores, nonireceptores, corpúsculos de Mesmer, corpúsculos de Pacini, los cuales son los que nos permiten enviar esos estímulos para que se conviertan en potenciales de acción y así la circunvolución porrolándica pueda recibirlos para generar una percepción del cuerpo. Cuando hablamos de que se genera una percepción del cuerpo, hay áreas especializadas en esta circunvolución que dan a entender o dan a comprender dicha percepción. Por ejemplo, en la circunvolución porrolándica, en el área ventral de esta, en la parte más interna, se recibe toda la información de las partes íntimas y la planta del pie, mientras que en el área dorsal se siente toda la información de los brazos, la mano y los dedos. En el área intermedia llega toda la información de la cara y del par craneal trigémino, mientras que en la inferior se genera toda la percepción interna del cuerpo o lo que hablamos de las vísceras. Aquí se ve mucho el trastorno dismórfico corporal, el cual es una percepción errada o distinta de las partes del cuerpo. Bien. La circunvolución dorsal superior se conecta directamente con amígdala y es la que permite la percepción del dolor o lo que nosotros denominamos la percepción del dolor. Mientras que la pared occipital o el precuño, que también recibe ese nombre, contribuye al radar de ubicación, es donde nosotros podemos distinguir entre derecha, izquierda, arriba, abajo y demás, o lo que está por al frente de nosotros o por detrás. Bien, dentro de la circunvolución dorsal encontramos una patología que es la fibromialgia, que es un dolor crónico sin causalidad orgánica, o sea que en el cuerpo no hay algo que te genere como tal ese dolor. Sin embargo, ya tu cerebro percibe dicho dolor. Toda esta información que llega a la circunvolución dorsal proviene del núcleo anterior del tálamo, mientras que la que llega a la circunvolución porrolándica proviene del núcleo lateral del tálamo. Les decía que uno de los principales trastornos que se encuentra en la circunvolución porrolándica es el trastorno dismórfico corporal, el cual es una percepción errada o distinta de alguna parte del cuerpo. Sin embargo, esto también posee como unos casos un poco más fuertes en donde un individuo no es capaz de reconocer una parte del cuerpo, o sea, no tiene un sentido de propiocepción. Que es donde el cerebro posee la capacidad de reconocer el cuerpo y sus partes. Existe casos de personas que no reconocen sus pies, una parte
de su pierna, o simplemente no reconocen un brazo, como además no lo reconocen como suyo. En la circunvolución parieto-occipital, nuevamente les decía que esta se encarga de la percepción espacial, de la ubicación de los objetos, de radar de ubicación. Una de las patologías que encontramos aquí es el caso de Oliver Sacks, que es el neurólogo que no es capaz de reconocer los rostros debido a que tiene una afectación en el precuño o en dicha circunvolución. Bien. Continuando ahora con la corteza prefrontal, la corteza prefrontal se encarga, que es ya de la parte más anterior, es la que se encarga de regular el sistema límbico, de controlar la intencionalidad de la persona, la movilidad de la conducta, la planeación, la motivación, y funciona como un evaluador de la conducta humana. En ese sentido, encontramos principalmente la corteza dorsolateral o la circunvolución dorsolateral, que es la última en madurar y controla a las demás circunvoluciones que se encuentran en el lóbulo frontal. Esta se encarga de lo que es la inteligencia, que es la capacidad que tiene una persona para resolver problemas, ya sea de manera verbal o fluida. O sea, hablamos de una inteligencia fluida cuando son casos como el de Stephen Hawking. En ese sentido son problemas un poco más matemáticos, o que en cierto sentido una persona no puede comprender hasta qué punto se llegaron a plantear ese tipo de teorías. Mientras que hablamos de una inteligencia verbal cuando esa persona tiene la capacidad de interactuar o resolver problemas a través del conocimiento cultural o dentro de la expresión verbal. Hablamos nuevamente también de una conciencia, que es la capacidad de evaluarse a sí mismo, o lo que se le llama actualmente metacognición o introspección. También esto lleva a discernir lo que es lo real de lo falso. Y por último, lo que son las funciones ejecutivas, la planeación, la toma de decisiones, la atención sostenida, que es la capacidad para enfocarse en un estímulo durante un tiempo determinado, y la memoria de trabajo, que es la capacidad de sostener una información hasta que se le dé una solución a un problema. Una de las patologías que encontramos aquí es la afasia de Broca, que es no poder nominar o nombrar objetos, los trastornos de esquizofrenia, en el cual las personas no tienen una activación de la corteza o de la circunvolución dorsolateral. Por eso no poseen una conciencia y no son capaces de discernir entre lo real y entre lo falso. Continuamos con la circunvolución prerolándica. Esta se encarga de reclutar los potenciales de acción para categorizarlos y organizar una respuesta motora. Nuevamente también posee como unas áreas específicas en donde la ventral se encarga de llevar toda esa respuesta motora de la planta del pie y de los genitales, la dorsal del antebrazo, dedos y manos, la intermedia de llevar información de la cara, especialmente de la boca, y la inferior pues de las vísceras. En este sentido, la circunvolución prerolándica lleva los potenciales de acción hasta la circunvolución premotora y la suplementaria. Que la circunvolución premotora se encarga de planificar la acción motora. O sea, la circunvolución prerolándica hablamos de una respuesta motora ya cuando hablamos de la acción, mientras que en la circunvolución premotora hablamos de una planificación o lo que está antes de las acciones. Esta envía la información a la prerolándica, que es la que les digo que hace las respuestas motoras. Y hay como un nervio motor eferente. O sea, hablamos de que existe
tres neuronas, pero en general es una sola, que la primera neurona va desde la circunvolución prerolándica hasta el diencéfalo, los ganglios basales, eh, que cuando existe una afectación en esto, hablamos de las personas que poseen una parálisis cerebral, no pueden mover partes de su cuerpo o el cuerpo como tal. La segunda neurona que va desde el diencéfalo hasta el troncoencéfalo y hace pues una decusación, que es el cambio de información de lado derecho a izquierdo y de izquierdo a derecho. Aquí hablamos de una patología como son el Parkinson, el síndrome de Tourette. Y por último, la tercera neurona que viaja desde el troncoencéfalo hasta la médula espinal y esta, o sea, manda impulsos hasta el sistema nervioso periférico, hacia los músculos, huesos y tendones. Por último, la circunvolución suplementaria se encarga de tres funciones específicas: la regulación, la fluidez y la flexibilidad del movimiento. Entendemos por regulación la intensidad del movimiento. Puede ser suave, medio o fuerte. La fluidez como la velocidad de la respuesta motora, que puede ser lento, rápido. Y por último, la flexibilidad de los movimientos, que es la modificación. Esta puede ser controlada de manera regular o irregular. ¿A qué nos referimos con regular o irregular? Supongamos, tú vas caminando hacia la cocina, pero hay un objeto en el piso que hace que te tropieces. Inmediatamente, de forma irregular, tu cuerpo busca estabilizarse para no caer al piso. Mientras que otra circunstancia es que vas pasando por una calle, pero recuerdas que por esa calle vive tu exnovio, entonces te desvías por otra calle para no pasar por esa calle. En ese sentido, hablamos de que existe una modificación del movimiento, una flexibilidad del movimiento de manera controlada. Cuando no hay una flexibilidad del movimiento, hablamos de personas que pueden padecer autismo o TOC, que son, el TOC es realizar movimientos de manera secuencial, de forma estricta y repetitiva. Dicho esto, acaba todo el temario que se vio en el curso de Evolución 3, con la referencia de que dicha información fue suministrada por parte del docente Oscar Erazo, y los apuntes que acaban de ver son realizados por mi parte a lo largo de todo el semestre. Muchísimas gracias.